Congresista Oscar Sea Choquechambi. Sea Choquechambi presente. Congresista Sea Choquechambi presente. Señor presidente. Consignar la asistencia del congresista Flora Ruiz, por favor, me indica que tiene problemas con su audio también. Señor presidente, se informa que han contestado a la lista 8 señores congresistas, por lo que cuenta con el quórum para iniciar la presente sesión. ¿Se consignó el congresista Flores Ruiz? Sí. Así es, Okay, presidente. gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo las 8 de la mañana con 37 minutos del día lunes 25 de marzo de 2024, se da inicio a la 13ª sesión ordinaria que se lleva a cabo en forma presencial en la sala 1 Carlos Torres y Torres Lara y de manera virtual en la plataforma Microsoft Teams. Pasamos a la aprobación del acta. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y de sus asesores las actas 11 y 12 de la sesión ordinaria realizadas el 4 y 11 de marzo del presente año, respectivamente, las cuales fueron aprobadas en las mismas sesiones. Sección despacho. Señores congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos y el de sus asesores los cuadros de documentos enviados y documentos recibidos desde el 9 al 22 de marzo del presente año del Servicio de Trámite Documentario de la Comisión Ordinaria para su conocimiento y fines respectivos. Si algún congresista desea verificar un documento, puede solicitarlo a la Secretaría Técnica. Siguiendo con la agenda, pasamos a sección informes. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea informar algo, puede hacerlo en este momento. Buenos días, señor presidente. Le saluda el congresista Waldemar Cerrón para registrar mi asistencia. Muchas gracias. Buenos días, congresistas. Consignar la asistencia del congresista Waldemar Cerrón. Bien, presidente. No habiendo informes, pasamos a la sección pedidos. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea hacer algún pedido, puede hacerlo en este momento. Consignar la asistencia del congresista Juan Carlos Mori. Tiene problemas con el audio. No habiendo más pedidos, pasamos a la orden del día. Señores congresistas, en la orden del día tenemos la presentación de los siguientes expositores. Al señor Rafael Eduardo Muente Schwartz, presidente ejecutivo del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones Opsitel. Al señor Luis Alejandro Pacheco Ceballos, director de la Dirección de Fiscalización e Instrucción del organismo superior de la inversión privada de telecomunicaciones Opsitel, quienes informarán en relación a los siguientes temas. Acciones realizadas en la relación al tema difundido. Juan Carlos Mori, presente. Consignar la asistencia con congresista Mori. A relación al tema difundido en un medio televisivo concerniente a la mafia y clonadores de dedos. Asimismo, medidas preventivas adoptadas con la finalidad de combatir este tipo de delitos que están operando en nuestro país. También informarán sobre las oficinas administrativas de su representada que se encuentran relacionadas con la prevención de los delitos similares y casos análogos ocurridos en nuestro país y las medidas adoptadas para prevenir estas acciones delictivas. Señores congresistas, a nombre de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, invitamos a los invitados a pasar a la sala. Por favor, invitamos a pasar a los invitados.
Saludamos la presencia de la congresista Kira Alcarraz, quien nos acompaña de manera presencial. Muchas gracias, congresista. Señores congresistas, damos la bienvenida a nuestros invitados, quienes informarán con relación a los temas presidentes señalados. Vamos a ceder la palabra al señor Rafael Eduardo Muente Schwartz, presidente ejecutivo del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, Orsitel. Tiene usted la palabra, señor Rafael Muente, hasta por 10 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros de esta comisión, congresistas, tanto los que están aquí presentes en forma presencial como aquellos que están conectados a través de los medios tecnológicos y las telecomunicaciones que ciertamente facilitan este tipo de reuniones. Señor presidente, se nos ha pedido explicar cuáles son las medidas que el OCITEL ha tomado respecto a la problemática tan compleja relacionada a la venta de chips, a la existencia de chips y actos delictivos relacionados con ello. Permítame, señor presidente, luego de pasar por el índice de esta presentación, rápidamente, sé que el tiempo es corto, pero el tema es complejo, ¿no? Es muy difícil entender la complejidad de estos temas si es que no sea una mirada integral a ellos. Entonces vamos a pasar rápidamente a la problemática asociada a los delitos que se vienen dando. Adelante. Sí, adelante. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí estamos hablando de robo de datos personales, que es la fuente de todos estos actos delictivos. Y los robos se dan por varias formas. Hemos visto que hay suplantación incluso de huellas dactilares. Pero existen, por ejemplo, la problemática de la compra de los chips, llamados técnicamente SIM cards. La venta ambulatoria de estos chips facilita el robo de información personal y las consecuencias de ello. Siguiente. ¿Qué es lo que causa esta problemática? Bueno, el incremento de los delitos informáticos, ciertamente, que se ha incrementado a lo largo del tiempo en el país, y, por supuesto, la suplantación de identidad. Pero hay que reconocer, señor presidente, que hay aspectos que los peruanos y seguramente muchas personas que cotidianamente estamos involucrados en temas tan delicados como el uso de la información personal, desconocemos o desprotegemos. Por ejemplo, señor presidente, y no es mi intención insinuar de que haya un uso indebido de los datos personales de las personas que vienen aquí al Congreso, pero el protocolo, por ejemplo, es pedirnos nuestro DNI y el DNI queda en custodia físicamente en un lugar. Y así hay muchas entidades públicas y privadas
que piden el DNI y físicamente se quedan con él durante el tiempo de la visita. Ese DNI contiene nuestra información personal y nadie puede garantizar 100% que alguien pueda utilizar o tomarle una foto a ese DNI para luego utilizarlo para formas indebidas, ilegales, ilícitas. Pero esa es una cultura que tenemos. Para nosotros dar el DNI casi resulta una manera de identificarse y punto. Pero ese DNI contiene información sensible para todos nosotros, incluso una impresión de nuestra huella dactilar en el DNI, que podría ser utilizada para sacar los famosos moldes de siliconas y así poder usurpar nuestra identidad. Entonces, es una problemática compleja, ¿no? Porque incluso es una cultura para nosotros estar recabando estos datos personales que debían resguardarse de manera muy celosa. Quiero proceder a mencionar, para no repetir, ¿no?, un audio de mi intervención ante la Comisión de Defensa del Consumidor de Organismos Reguladores del Servicio Público sobre este mismo tema. No sé si podemos, ahí hay un audio, por favor, pedimos que se reproduzca. Vamos a subir el volumen. Solamente tocar un par de temas que también tienen relación con la actividad de proximidad. Si fuera posible, por favor. Sí, presidente. El primer tema es la venta. Señor presidente, la seguridad de los peruanos está involucrada con este tipo de comercialización que está prohibida en los sistemas. Sin embargo, se sigue realizando, ¿no?, porque las empresas simplemente no hacen caso a la normativa existente. Incluso en los últimos años nos han denunciado, nos han puesto demandas en 24 oportunidades. En ninguno de estos casos, señor presidente, han podido obtener una victoria legal que sea ante el INPOCRI, ante el Poder Judicial. Sin embargo, esta venta sigue, ¿no? Y por lo tanto, nosotros pedimos respetuosamente a la Comisión que se tomen medidas, no solamente para proteger la vista con la actividad concordante que se nos usted, sino que se establezcan las responsabilidades. A ver, volvemos, por favor, nuevamente al audio. A ver, solucionen el problema técnico. Lo dejamos en la palabra, por favor, señor Rafael, mientras soluciona el problema del audio. Ok, muy bien. Lo que pasa es que son dos audios en dos diapositivas. Una ante la Comisión de Defensa del Consumidor, organismo regulador en el Congreso, y el siguiente, más cortito, ante un medio de comunicaciones, que es en RPP. Ambos sobre la problemática que tiene que ver con la seguridad de las personas y la venta de los chips o los SIM cards, como se les dice, en la calle a partir de esta modalidad. Pero, ¿qué sucede, señor presidente? La venta de los chips en las calles requiere el uso de un huellero. Esos huelleros no están certificados en una parte, se consiguen 20 soles y recogen las huellas dactilares de las personas. No están certificados, RENIEC tiene el encargo de hacer una certificación, de establecer cuáles son los requisitos para utilizarlos, pero ello es utilizado eventualmente para obtener justamente huellas dactilares. Y en esos audios doy fe que, por ejemplo, en ciertos casos hemos encontrado cantidades de líneas telefónicas vinculadas a actividad delictiva.
con nombres falsos, no con nombres falsos. Y ello, por supuesto, está vinculado a la actividad delictiva. Y ello es responsabilidad de las empresas operadoras. Porque este es un medio de comercialización que las empresas decidieron implementar. Y cuando los CIVITEL finalmente no solamente invocó inicialmente, sino además... Hay 80 o más personas que hemos también encontrado que tienen 100 o más líneas a su nombre. ¿Tenemos los audios? ¿Podríamos pasar a la anterior, por favor? Ahí. Y quisiera, por favor, señor presidente, que se me permita solamente tocar un par de temas y un par de diapositivas que también tienen relación con la actividad de los CIVITELs. Si fuera posible, por favor. Sí, presidente. Muchas gracias. El primer tema es las ventas ambulatorias. Señor presidente, la seguridad de los peruanos está involucrada en este tipo de comercialización que está prohibida por parte de los CIVITEL. Sin embargo, se sigue realizando, ¿no? Porque las empresas simplemente no hacen caso a la normatividad existente e incluso en los 2 últimos años nos han denunciado, nos han puesto demandas en 24 oportunidades. En ninguno de estos casos, señor presidente, han podido obtener una victoria legal, ya sea ante el Indecopi o ante el Poder Judicial. Sin embargo, esta venta ambulatoria sigue, ¿no? Y por lo tanto, nosotros pedimos respetuosamente a la Comisión que se tomen medidas, no solamente para prohibir algo que ya está prohibido por la autoridad competente, que es el OCITEL, sino que se establezcan las responsabilidades de parte de aquellos que promueven, que programan y que han optado por este medio de comercialización que pone en gravísimo riesgo no solamente los datos personales, sino el patrimonio y la seguridad de tantos peruanos. Hemos nosotros podido constatar con un cotejo con RENIEC que hay más de 400.000 casos de usuarios que no están en el registro RENIEC y que tienen nombres absurdos como jajaja o mi tía está loca o cosas por el estilo, ¿no? Y esos son los supuestos usuarios que las empresas operadoras tienen, y esto se origina justamente a través de la venta ambulatoria, permitiendo que existan chips o líneas que podrían estar a nombre de cualquiera de nosotros y ser utilizadas para actos delictivos, ¿no? Así que invoco muy respetuosamente a esta comisión a ser drástica y no dejar que la responsabilidad recaiga en los ambulantes, porque esto no es un problema de ambulantes, sino son decisiones en los más altos niveles de las empresas que permiten y promueven este tipo de comercialización ilegal e indebida y de alto riesgo para los peruanos que estamos poniendo en manos de desconocidos la huella dactilar, que equivale a darle nuestro DNI a una persona desconocida. Nuevamente indico, solamente limitar la responsabilidad a los ambulantes o a los distribuidores de las empresas operadoras sería simplemente un saludo a la bandera. Si no se generan responsabilidades, aquellos que incluso a través de acciones legales impiden o buscan impedir que los CIVITEL siga prohibiendo esta modalidad de venta, realmente estaremos simplemente haciendo esfuerzos vanos y emitiendo leyes que no tengan el efecto que deberían obtener. En el momento que las personas realmente responsables por esta comercialización tengan responsabilidad, al día siguiente se acaban estas ventas ambulatorias, señor presidente. ¿Podemos poner la siguiente? Hay 80 o más personas que hemos también encontrado que tienen 100 o más líneas a su nombre. Personas con más de 100 líneas a su nombre. Claro, 7.000 podría ser ya un caso extraordinario. Exacto. Pero lo que usted nos está mencionando es que 100 ya es algo más recurrente. Pero igual es una cantidad que es imposible de manejar para una persona. Nadie tiene 100 líneas. Exacto. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? La causa de todo esto, bueno, falta de control y nuevamente debo volver a mencionar el tema de las ventas ambulatorias, ¿no? Las ventas ambulatorias son ventas realizadas en un ambiente de informalidad. Y sabemos que la informalidad muchas veces está vinculada a la ilegalidad y a la comisión de actos ilícitos o delictivos.
Y aquí es donde nuevamente hay que poner el énfasis, ¿no? OCIPTEL ya ha llevado una lucha de años contra las ventas ambulatorias de las empresas que obviamente han hecho uso de sus derechos de defensa, nos han denunciado. La venta ambulatoria, que sea claro, es vender en la calle. Vender a través de ambulantes en las calles. Y esto no puede ser supervisado. Nosotros no podemos salir a las calles a supervisar. Existe normativa que dice que las líneas se tienen que vender en centros que las empresas registran ante OCIPTEL, que tienen una dirección y a la cual podemos nosotros ir a realizar fiscalización para verificar que se cumplan los protocolos para la venta de líneas telefónicas. No es un chocolate, no es un caramelo una línea telefónica. Muy bien. Siguiente diapositiva. El OCIPTEL no solamente ha luchado contra esta modalidad, sino hemos buscado aglutinar a otras entidades públicas contra las ventas ambulatorias. Aquí muestran comunicados suscritos no solamente por OCIPTEL, sino por RENIEC, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior. Repetidamente estos comunicados que son pronunciamientos contra la venta ambulatoria. Siguiente. Y estamos nosotros en las calles revisando que estas ventas traten de no darse, pero nuevamente estas son decisiones empresariales, ¿no? Que se vienen dando repetidamente y de las cuales nosotros damos cuenta y comunicamos por todos los medios al país. Siguiente. Estamos viendo más evidencias de que el OCIPTEL está buscando terminar con esta lacra de las ventas ambulatorias. Siguiente. Hemos hecho campañas de comunicación, como se puede ver en estas diapositivas, para evitar que se venda en la calle y para que los peruanos tomen conciencia del riesgo que implica comprar en las calles. Siguiente. Nuevamente, más comunicados, más campañas de comunicación en redes sociales respecto a este tema. Siguiente. Y obviamente no es un tema solamente de los OCIPTEL, estos son actos que tienen que ver, por supuesto, con otras entidades, como el Ministerio del Interior, como las propias migraciones, porque, señor presidente, el tema es que alguien entra al país con un pasaporte, ese pasaporte queda registrado en migraciones, pero al final no tenemos un medio de verificación cuando algún extranjero quiere comprar una línea. No se conecta con una base de datos electrónicamente con migraciones para validar esa identidad, como así sucede con RENIEC. Entonces, migraciones está trabajando para ello. Mientras tanto, tenemos pues cantidades, y los bloqueos que hemos hecho tienen cantidad 400,000 o más casos de supuestos extranjeros, ¿no?, que tienen líneas y que no se puede verificar si efectivamente son las personas que entraron al Perú o se están inventando nombres o pasaportes, ¿no? Entonces, también migraciones tiene que ver, el Ministerio del Interior, el propio Poder Judicial, porque si hay actos delictivos, señor presidente, obviamente también esto depende de las autoridades que tienen que perseguir delitos, ¿no? Y por supuesto también el RENIEC tiene mucho trabajo que hacer para mejorar el control y la seguridad de los que tienen acceso a la base de datos de RENIEC. Aquí el problema es el acceso a la información personal, ¿no? Y ello se da nuevamente a través del robo de base de datos, puede darse a través del robo de las huellas, a través de distintos mecanismos. Muy cerca de aquí, señor presidente, están regalando chips, regalando, para que te den un chip, o sea, una línea telefónica. ¿Qué te piden? Tus datos personales. ¿Quiénes venden estos? Ambulantes, ¿no? Entonces, lamentablemente, se sigue desoyendo no solamente las disposiciones de los OCIPTEL, sino la propia ley del Congreso que prohíbe las ventas ambulatorias. Pero esas ventas ambulatorias prohibidas, hay que mencionarlo también, señor presidente, no incluyeron responsabilidad penal, ¿no?, a aquellas personas que facilitan, promueven o autorizan las ventas ambulatorias. Solamente el Congreso en el texto de la ley mencionó responsabilidades administrativas y civiles. Pero aquí estamos hablando claramente de actividades delictivas.
Lamentablemente el Congreso no quiso incluir dentro de estos del alcance de las responsabilidades al ámbito penal. Y esto, obviamente, en eso lamentablemente no nos oyeron, no nos quisieron hacer caso en el Congreso de la República. Pero, nuevamente, como lo he dicho en ese video, el momento que haya responsabilidad penal a las personas que tienen la decisión de promover las ventas ambulatorias, ahí se acabaron las ventas ambulatorias en el momento que los persiguen a nivel penal, ¿no? Y eso, nuevamente, el Congreso no lo quiso aprobar. Bueno, entonces se requiere, ¿no?, la participación de distintos actores, como hemos mencionado, cada uno en lo que conlleva sus competencias. El Ministerio de Justicia, que tiene la autoridad de datos personales dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, porque tiene que verificar el correcto tratamiento de los datos personales por parte de las empresas operadoras. El Ministerio de Educación, también concientizar a los jóvenes respecto al uso de los datos personales, porque eso es un tema de cultura también, señor presidente. Cultura del cuidado de los datos personales que hoy día tienen enorme valor y son enormemente sensibles para el efecto del cuidado de nuestro propio patrimonio o nuestra propia seguridad. Y por supuesto, el Congreso también tiene que evaluar la imposición de penas, la configuración clara de delitos para aquellos que mantienen este nivel, esta estructura de comercialización. Como digo allá en el audio, o sea, los ambulantes solamente es el último eslabón de una cadena. Hay que ir a quienes generan esos mecanismos de comercialización. Y eso es a través de los distribuidores, que a su vez son distribuidores de las empresas, ¿no? Por ahí nace el tema. Y si no queremos, señor presidente, afrontar integralmente esta situación, entonces vamos a seguir buscando atribuir responsabilidades a quienes realmente no toman las decisiones que generan este problema para todos los peruanos. Siguiente punto son las acciones concretas que ha realizado el OCIPTEL para efecto de los clonadores de dedos, que es a raíz de un informe periodístico, es lo que nos trae a esta comisión. Bueno, como sabemos perfectamente, el OCIPTEL tomó conocimiento de los hechos revelados en el programa periodístico Panorama, ¿no? Y, siguiente, las acciones que tomamos de inmediato al conocer esto fue requerimiento de información a la empresa operadora vinculada, reunión con los directivos de la empresa Entel vinculada en ese reportaje periodístico, fiscalización en las instalaciones de la empresa para verificar el proceso de activación de las líneas denunciadas y, por supuesto, la información que acrediten que se está cumpliendo con las disposiciones en sus plataformas y sistemas. Hemos preliminarmente encontrado, señor presidente, que la empresa no habría cumplido con todos los requisitos para la contratación. Para contratar una línea telefónica, señor presidente, hay que no solamente verificar la huella dactilar de quien compra o quien adquiere esa línea, sino también del vendedor, de manera que tengamos trazabilidad de quién vendió y a quién vendió. Y eso no se está cumpliendo de manera integral en este caso particular y pensamos que también en otros casos se está haciendo así. Nuevamente, ¿por qué? Porque los ambulantes forman nuevamente cadenas que buscan rehuir el cumplimiento de estas obligaciones. Y actualmente estamos en proceso de fiscalización. La fiscalización puede conllevar la imposición de medidas correctivas, medidas cautelares y procedimientos sancionadores a las empresas por ese tipo de circunstancias. Siguiente. En el caso de la señora Giovanna Verónica Saldaña Ortegana, que fue exhibido en ese reportaje, cuestionó 5 líneas móviles prepago no contratadas, porque nosotros tenemos aplicativos que permiten verificar cuántas líneas tiene cada persona, ¿no? Y en julio del 2023 se habrían registrado 26 líneas
bajo su nombre, que no fueron contratadas. Nosotros hicimos el seguimiento a estos casos y esas líneas móviles figuraban activas a nombre de la señora Saldaña. ¿Qué es lo que creemos que ha pasado acá? Una persona ha tomado la identidad de la señora Saldaña y seguramente siendo un extorsionador o alguna persona que comete delitos, hace cambio de número. Cambio de número. Entonces aparecen supuestamente varias líneas, pero que en verdad son una línea que va cambiando de número sucesivamente, ¿no? Para así burlar el seguimiento que podría hacer la autoridad a los actos delictivos que comete esa línea. Entonces no necesariamente es que tenga esas líneas, son los números que esas líneas han ido teniendo, ¿no? A lo largo del tiempo, que la línea es una, pero esa línea puede cambiar de número, ¿no? Entonces, nuevamente, hemos verificado que al 6 de marzo la usuaria no registra ninguna línea bajo la titularidad de Entel Perú, ¿no? Pero fíjese todo lo inventivos que son los delincuentes, ¿no? Todas las modalidades que utilizan para burlar a la justicia y al seguimiento que tiene que hacerse a ese tipo de casos irregulares. Siguiente, medidas preventivas adoptadas por los CETEL para combatir este tipo de delitos. El primero de los actos que hemos realizado tiene que ver con el RENTESEC, que es el Registro Nacional de Celulares o de Equipos Móviles para la Seguridad, que gestiona el OCIPTEL. Desde el 2018, señor presidente, nosotros bloqueamos los celulares robados, ¿no? A estas alturas hemos hecho más de 14.5 millones de bloqueos de equipos que se reportan como robados y que en varios lugares, especialmente en las Malvinas, como es conocido, hay servicios técnicos que se encargan de modificar el email o el código lógico del teléfono para que inicialmente la operadora no pueda conocer que esa es la línea o el celular, el equipo que ha sido robado. Entonces, esto conlleva que luego un tiempo se vuelva a bloquear ese teléfono porque sale la alarma de que no es el email original. Entonces las personas, y aquí también hay que ver cuál es el comportamiento de las personas, vuelven a ir a ese mismo lugar para que les vuelvan a cambiar de email y reactiven su línea, hasta que en un momento determinado, cuando se detecta que esto sea sucesivamente, hacemos la suspensión de la línea, ¿no? Y hasta que no se adquiera un celular debidamente legítimo, no se reactiva esa línea. Pero ¿qué pasa? A muchas personas que ya no les interesa la línea. Ah, pierdo mi línea, no importa, saco otra. Nosotros cuidamos nuestro número telefónico, porque ahí tenemos nuestros contactos, pero mucha gente no les interesa la línea, el número telefónico, y buscan otro y siguen utilizando ese tipo de modalidad para seguir usando esos equipos robados. Entonces, nuevamente, señor presidente, es un tema muy complejo, ¿no? Porque nuevamente hay muchas escapatorias. Si bloqueamos la línea, si suspendemos la línea, no interesa. Sacaré otra línea, cambiaré de número, pero seguiré utilizando ese teléfono robado y así van saltando de línea en línea, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la primera etapa de RENTESEC, que es el bloqueo de celulares reportados como robados? ¿Ha tenido impacto o no ha tenido impacto? Fíjense, en el 2017 teníamos más de 6.400 robos diarios de celulares en el Perú. Al 2024, esto ha bajado a 4.400. Claro, no es aceptable decir que 4.400 celulares robados cada día es algo manejable, aceptable o que nos debe satisfacer. Pero tampoco podemos negar que ha habido cierto impacto a través de las normas que se emitieron para bloquear los celulares robados, ¿no? De 6.400 a 4.400, estamos hablando de 2.000 robos menos de celulares en el día, señor presidente. Siguiente, el bloqueo de equipos se ha venido dando sucesivamente cuando es clonación. ¿Qué es la clonación? Es cuando, por ejemplo, yo llevo mi celular a un servicio técnico y ese servicio técnico tiene acceso al email del celular, lo copia y se lo pone a otro celular. Es de procedencia ilícita. Entonces existen dos celulares
con el mismo email. Es como dos personas con el mismo DNI. Entonces, ¿qué es lo que hace el OCIPTEL cuando se detecta por parte del registro de las empresas identidad de emails? Disponemos que se suspendan el servicio a ambos, que se bloqueen ambos equipos, de tal manera que el dueño legítimo de la línea y del equipo, ¿ok?, vaya a la empresa y dice, oye, ¿por qué me has bloqueado? Este es mi número y este es mi celular adquirido legítimamente. El operador tiene el registro de quién es el titular de esa línea y por lo tanto ahí sí se le levanta la suspensión y sigue utilizando su teléfono. El que tenía el email clonado ya no puede utilizarlo, ¿no? Eso es lo que hacemos en el caso de los clonados. Y claro, siguiente, por favor. También estamos limpiando el registro de abonados móviles, ¿no? Como se mencionó en el video, detectamos 400.000 líneas que cuentan con un registro falso, nombres falsos, nombres inexistentes, o frases como muda, prima, cara de loca, ¿no? Supuestamente esa persona, ese nombre es el titular de una línea telefónica, ¿no? Pablo de los Backyarders o los Backyard, esos son supuestos titulares y así, ¿no? Esas líneas les hemos dado de baja. Pero nuevamente, todo eso es una persecución que tiene, que no tiene fin, si es que no solucionamos el problema de raíz, que es el tema de las ventas ambulatorias que se vienen dando por decisión comercial de las empresas, a pesar de la prohibición a nivel de ley y a nivel de las disposiciones de los OCIPTEL. Siguiente. Fiscalizamos. Sí, por supuesto que fiscalizamos. Ahí se muestran las 7 rondas completas de acciones de fiscalización y 450 acciones de fiscalización a nivel nacional entre 2019 al 2023. Ahí se ve los expedientes iniciados con las empresas por la fiscalización, pero esto, por supuesto, siguiente diapositiva, por favor, también conlleva necesariamente multas, ¿no? Entonces las empresas luego se quejan de que el OCIPTEL multa mucho. Después dicen el OCIPTEL no está contribuyendo con el desarrollo del sector telecomunicaciones porque somos muy sancionados por el OCIPTEL. Esto, señor presidente, ¿no?, resulta siendo una especie de apología del incumplimiento, ¿no? O sea, si yo me porto mal, incumplo las normas, me sancionan y me quejo que me sancionan. Entonces, ya los malos somos los que hacemos que la ley se cumpla y los buenos son los que incumplen. Y esta es una cosa que no se puede admitir, ¿no? Yo me he reunido no hace mucho tiempo, hace un mes y medio, con cada uno de los máximos directivos de cada una de las empresas operadoras. Y les he dicho, no queremos iniciar otra vez sancionadores, pero tienen que parar el tema de las ventas ambulatorias. Está en sus manos hacerlo, está en la mano de sus distribuidores hacerlo, y los distribuidores dependen de ustedes. Pero esto parece que no tiene, o no hay intención, o no hay forma de controlar el tema que fue iniciado por iniciativa comercial de las empresas operadoras. Así pues, las multas se muestran en este cuadro, ¿no?, tanto por empresa operadora como el total de las multas. En 2023, por supuesto, hemos llegado a niveles bastante altos de multa, pero nuevamente, si no se hace caso con este tema, porque, ojo, primero hay que observar, las multas no van al bolsillo OCIPTEL, señor presidente. Que se note que no tenemos un incentivo económico para sancionar, porque esas multas no van a nuestro bolsillo, esas multas van al Pronatel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, yo no tengo ningún incentivo, me cuesta a mí litigar en el Poder Judicial, pero las empresas se van, normalmente esas multas las cuestionan en el Poder Judicial y se pasan 4 años, 5 años, lo que demora el juicio hasta que los OCIPTEL lo termina ganando. Nosotros ganamos más del 95% de los casos, señor presidente, en el Poder Judicial. Pero como esto toma tiempo, ¿no?, en el Poder Judicial y las multas no se ejecutan inmediatamente, entonces, claro, al final el efecto disuasivo de las multas no es el que quisiéramos tener nosotros, porque las empresas lo alargan a través de las acciones judiciales. Muy bien, siguiente
Tema, los operativos conjuntos que hemos realizado, y aquí se ve a través de fotos los operativos que nosotros realizamos con el Ministerio Público, la Policía Nacional, las municipalidades para la lucha de la venta ambulatoria. Y entre el 23 y el 24 hemos atendido cantidades de requerimientos de información solicitados por el Ministerio Público, porque las líneas estas están vinculadas a delitos, pues. Y cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público pide información sobre las líneas vinculadas a delitos, resulta nuevamente que estas líneas no tienen a una persona real detrás. En otras palabras, es una manera de esconder la actividad delictiva de los extorsionadores y de tantos otros delincuentes que coordinan sus actos a través de estas líneas móviles. Doctor Rafael, le vamos a dar 5 minutos más, por favor. Muy bien, sí. Siguiente, las acciones normativas que hemos tomado. No solamente fiscalizamos, sino también emitimos acciones normativas, ¿no? Las empresas nos denunciaron ante el Indecopi cuando nosotros impusimos la prohibición de las ventas ambulatorias. Para las empresas estas eran barreras burocráticas, ¿no? Frenos indebidos a su libertad empresarial. Como sabemos, la Constitución prohíbe que la actividad empresarial se contraria a la seguridad pública o a la salud. Entonces, por supuesto, las empresas perdieron en el Indecopi, pero sí la lucharon. Por supuesto que la lucharon con los mejores estudios de abogados del país, por supuesto, ¿no? Y siguiente, hemos emitido normas, ¿no? Desde el 2022, una serie de normas que no voy a relatar en detalle por el tiempo que nos queda. Siguiente. Y leyes. Se emitió la ley 31839, a la cual he hecho alusión, que prohíbe ya a nivel legal la venta ambulatoria, y luego en diciembre del año pasado el decreto legislativo 1596 que perfecciona el sistema del Rentesec para generar mayor seguridad en la contratación de líneas telefónicas. Siguiente, por favor, el siguiente acápite son las campañas de información a las que también he hecho alusión. Distintas campañas que son permanentes, señor presidente, ¿no? Que van dirigidas también a los ciudadanos, que son los que adquieren y alimentan el robo de los propios teléfonos, ¿no? Si yo ciudadano, que soy víctima de un robo, voy y busco un teléfono en lugares donde se venden celulares robados, lo que estoy haciendo es alimentando la cadena de robos. Entonces también hay una responsabilidad ciudadana y nosotros tratamos de dar conciencia a los ciudadanos respecto a esta situación. Siguiente, participamos en campañas multisectoriales, ¿no? Y, por supuesto, con otras entidades públicas, ¿no? Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, para frenar el tema de las ventas ambulatorias. Siguiente. Las herramientas digitales que tenemos, checa tus líneas. Cada persona puede entrar a checa tus líneas y ver cuántas líneas tenemos a nuestro nombre, ¿no? Y así poder actuar para acudir al operador y que dé de baja esas líneas que no hemos contratado. Entonces también hay herramientas y no solamente comunicación para que los usuarios estén al tanto y puedan dar de baja las líneas que ilícitamente se han generado. Siguiente tema. Se nos pregunta por las oficinas administrativas que se encuentran relacionadas con la prevención de delitos. Bueno, nosotros tenemos, siguiente por favor, 38 oficinas a nivel nacional, ¿no? Y estas oficinas a nivel nacional también realizan fiscalización, también buscamos alertar a las autoridades locales sobre las ventas ambulatorias, ¿no? Y por supuesto, damos información a los usuarios, más de 900.000 atenciones, ¿no? De respuesta a los usuarios sobre las consultas que nos hacen. Conclusiones, señor presidente. Para nosotros el tema es prioritario, no es un tema accesorio, no es un tema, el tema de la seguridad en la contratación es un tema medular y de gran importancia para nosotros y hacemos fiscalización permanente. Pero el problema no es solamente los SIGTEL. Creo que nos queda claro que esto es solamente uno de los tantos
temas y problemas que tienen que afrontarse, ¿no? Esto implica acciones a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional y, por supuesto, hay que ser claro, la responsabilidad no es del ambulante. El ambulante recibe chips. ¿Quién le da los chips al ambulante? ¿De dónde sacan los chips al ambulante? De un distribuidor. ¿Distribuidor de quién? De las empresas operadoras. O sea, esto es un comercio que nace por decisión comercial de las empresas operadoras y si no lo queremos ver así, pues el problema va a seguir dando vueltas, ¿no? Recordar, las empresas operadoras son concesionarias del Estado. No son zapateros, no son libreros, son entidades concesionarias. El Estado les da a ellos, a través del contrato de concesión, la facultad de prestar un servicio público en nombre del Estado. Incluso la Ley de Procedimiento Administrativo General las considera entidades públicas, artículo 1 del título preliminar, numeral 8, ¿no? Para efectos de la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué? Porque realizan prestaciones de servicio público en representación del Estado. No hay que olvidarse que la responsabilidad de una empresa concesionaria no es la misma de una empresa que está realizando una mera actividad empresarial común y corriente. Y bueno, nuevamente aquí concluyo diciendo esto es un tema multisectorial. Ministerio del Interior, Ministerio Público, municipalidades, RENIEC, Autoridad Nacional de Datos Personales, Congreso de la República, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, para poder cerrar la puerta a estos delitos que son un látigo permanente a la ciudadanía y a la seguridad de los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rafael Eduardo Muente. A continuación tenemos la palabra del señor Luis Alejandro Pacheco Ceballos, quien es el encargado de la Dirección de Fiscalización e Instrucción del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones Societel. Tiene usted la palabra, señor Luis Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Enfatizar, en realidad la presentación ha sido bastante completa de nuestro presidente, que las acciones de fiscalización, como se mencionaron, se han estado haciendo del año 2020 en 7 rondas en las cuales en cada una de ellas se exigía a las empresas operadoras, después de una fiscalización en las calles de que la venta ambulatoria continuaba, una medida cautelar para que inmediatamente cesen con esta actividad. Cuando esto se incumplía, se ponían las sanciones que el presidente ya mencionó, que han sumado 66 millones en todo este periodo. Y este proceso se ha repetido 7 veces hasta la emisión de la ley. En este caso estamos en una 8ª ronda de fiscalización y estamos a punto de emitir medidas administrativas que son bastante fuertes porque van justamente, como mencionó el presidente, a la cadena de distribución, ¿no? A que justamente se tomen responsabilidades dentro de los contratos, por ejemplo, que se firman con estas entidades y que si es que se dan estos casos, pueden... El doctor poniendo cada vez candados más fuertes, pero lamentablemente la delincuencia encuentra muchas veces la forma como vulnerar, digamos, las normas existentes. Estas normas van a tener que permanentemente estar, digamos, como cuando, un ejemplo práctico, ¿no? Cuando tenemos virus en computadoras y tenemos antivirus y siempre salen nuevas versiones, algo probablemente similar vamos a tener que hacer con la normativa, ¿no? En este caso puntual, como se mencionó del reportaje, el problema ha sido la identidad del usuario vulnerada con huelleros de muy poca calidad que la empresa operadora no ha estado teniendo realmente la diligencia de tener esta identidad correctamente, digamos, revisada, autenticada, ¿no? Entonces se requiere también aquí, como el presidente lo mencionó, trabajo conjunto con otras entidades, en este caso específicamente el RENIEC, en la cual el reciente cambio de la ley 1338 obliga a tener justamente un proceso de verificación y especificaciones técnicas para los huelleros que se usen, ¿no? Pero no se descarta también que problemas similares puedan ocurrir con la identidad de ciudadanos extranjeros. Y por eso es un tema que también en la misma norma se obliga, pues ya en este caso a migraciones, a tener el sistema en línea para la, en este caso, identificación de los ciudadanos extranjeros que viven en el Perú, ¿no? Es algo que también urge porque a diferencia de que con RENIEC sí se tiene un sistema en línea, con migraciones todavía no se tiene un sistema plenamente operativo, ¿no? Entonces, básicamente, los CIPTEL continúa fiscalizando y mejorando las normas en función a, lamentablemente, los problemas que se van encontrando, porque nuevamente este tema de ciberdelincuencia es un problema a nivel mundial y lamentablemente cada vez se va sofisticando más. Cualquier duda, presidente, estamos para responder.
Muchas gracias, doctor Luis Pacheco. Señores congresistas, habiendo culminada la participación y el informe de nuestros invitados, cedemos la palabra para que puedan formular sus preguntas. Tienen la palabra, señores congresistas, si alguien desea participar. Desde la presidencia queremos hacer algunas preguntas Señor a los presidente. invitados. ¿Sí? Señor presidente, congresista Jorge Flores Sancachi. Bueno, en primera instancia, Congresista saludar. Flores Sancachi, tiene usted la palabra. Un minuto, congresista. Congresista, un minuto, por favor. Estamos solucionando su audio. Se está escuchando. Voy a reiniciar mi equipo, señor presidente. Continúe usted. Yo después de usted voy a hacer las preguntas. Muchas gracias. Sí, correcto, congresista. Desde la presidencia queremos realizar unas preguntas mientras se contacta con Congresista Flores. Son las siguientes. Ustedes desde Occitel no han visto en poder certificar a los huelleros que se están utilizando por diferentes distribuidoras. Señor presidente, nosotros no tenemos competencia para autenticar huelleros. El OCIPTEL es una entidad pública que tiene competencia para ver servicios de telecomunicaciones, servicios públicos de telecomunicaciones, y particularmente en el ámbito de Rentesec somos los encargados de vigilar el sistema de registro. Pero los huelleros no caen en competencia de los OCIPTEL. En todo caso es el RENIEC quien es el autorizado en el último decreto legislativo emitido en diciembre en poder realizar el establecimiento de las condiciones técnicas de esos huelleros. La pregunta por lo siguiente: si continuamente la lucha de Occitel ha venido viniendo por ese lado, porque RENIEC tiene la potestad de hacer este registro, yo creo que Occitel debería tomar un papel vinculante en este tema de certificaciones. ¿Por qué? Porque se está incrementando cada vez más esos delitos. En este sentido, yo creo que como organismo supervisor, regulador, ustedes deberían tener un papel vinculante en el tema de certificación, porque por lo menos que lleve un sello o algo de los Occitel que sea pasado. Señor presidente, con todo respeto, en verdad, el RENIEC es la autoridad que registra la identidad de las personas. O sea, la labor de RENIEC es tener el registro, y por supuesto ese registro tiene que tener validez, tiene que tener certificación, que es un registro confiable para todos. Cae más, en mi opinión, en manos del de RENIEC, el poder tener los elementos técnicos, porque nosotros no estamos en ese negocio tampoco, pero los elementos técnicos para contar con recogedores, huelleros, como se les llama, ¿no? Que sean confiables y que sean certificados. Eso cae en el ámbito de RENIEC, ¿no? Y más que en el ámbito de OCIPTEL. Y nosotros coordinamos con RENIEC. Es más, la actual jefa nacional de RENIEC trabajó en OCIPTEL previamente. Así que la coordinación, además, ya por razones de conocimiento de las personas, es bastante fluida, ¿no? Y RENIEC, por supuesto, hace sus esfuerzos, nos consta que sí, en avanzar en este ámbito. Pero claramente el OCIPTEL no tiene dentro de su know-how, de su conocimiento, el tema de el registro o las características propias de los huelleros, sino es básicamente propio esto del Registro Nacional de Identificación Civil que tiene RENIEC. Insistimos en la pregunta, ¿por qué? En un equipo celular, cuando ustedes hacen una verificación, o en cualquier otro equipo, van sellos de diferentes instituciones que han pasado su verificación. Considero yo que todos los huelleros utilizados por distribuidoras, desde los operadores, distribuidoras, hasta donde lleguen la última cadena, deberían tener por lo menos un sello de revisión de OCITEL y esté autorizado ese huellero para el uso. Sí. Al punto al que voy, por eso vinculamos un poco el trabajo de RENIEC al control que lleva el OCITEL. Sí, si me permite, señor presidente, justamente
efectivamente el servicio de autenticación es el que brinda RENIEC a las entidades, tiene un costo, ¿no? Y es justamente el proceso de la verificación, le llaman de hecho consulta masiva, y hay pues toda una logística detrás que es la, digamos, credenciales que se envían a estos clientes, que son en este caso las empresas operadoras, pero efectivamente falta ese último eslabón, ¿no? Que el aparato que se usa para recoger la huella esté certificado. Nosotros entendemos que es competencia de RENIEC, sin embargo vamos a hacer las coordinaciones con ellos para que esto se materialice, porque también probablemente tendría que haber una norma técnica peruana, quizá a través de ITINTEC, ¿no? Y efectivamente finalmente certificar los huelleros que se usan y que técnicamente en cada huella también se diga cuál es el huellero que se está usando, ¿no? Señor presidente, una acotación adicional. Sí, hablar. Los huelleros no solamente sirven para la compra de celulares. Huelleros tenemos en los notarios, tenemos en los bancos, tenemos en un montón de lugares, ¿no? Estos huelleros. O sea, van mucho más allá de la contratación para efectos de la identificación de los usuarios. Por eso digo, una autoridad nacional que maneje realmente todas las condiciones técnicas de estos huelleros tendría que ir más allá del sector telecomunicaciones y tendría que ser la autoridad nacional. Sí, correcto. El tema de autenticación no está en discusión. El tema está en que yo voy como usuario y digo, señor, ¿me permite ver el huellero que esté registrado en Mositel? Y tiene un sello ahí. Ese es, porque usted lo va a encontrar en notarías, lo va a encontrar en diferentes instituciones del Estado, pero que lo veamos y que el distribuidor y el operador haya pasado ese huellero por registro sería excelente. Justamente para supervisar que esos huelleros efectivamente pudieran estar conformes, las ventas solamente pueden ser hechas en los lugares autorizados, no en las calles. Nosotros no podemos salir a supervisar a las calles. Ese es el tema. El problema de fondo es que en las calles no se puede comercializar. Claro, el tema no es para Mositel, vuelvo a insistir. El tema es para el usuario. Yo, como usuario, Carlos Ceballos, voy y le digo, señor, por favor, quisiera que me muestre el huellero. Y el huellero tiene, entonces me da seguridad. No para Mositel, para el usuario. Así como usted lo ha dicho, lo encuentra de repente en tema ambulatorio. Puede ser que el ambulante tenga su registro, esté completamente formalizado por la distribuidora, puede ser, no lo sé, en este sentido, y tenga este huellero. Pero si yo sé que no tiene entonces ya estoy viendo algo que no está yendo bien. Presidente. Es correcto, señor presidente. Sin embargo, se facilita mucho esa fiscalización si es que se cumple con la ley. En otras palabras, si esos huelleros solamente están en los lugares que las empresas libremente registran ante los CITEL, que son aquellos lugares donde comprobadamente fiscalizamos. Tiene la palabra la congresista Kira Carras. Presidente, sí, efectivamente lo que yo entiendo por el presidente de OCITEL es de que lamentablemente la cultura chicha que tenemos acá y siempre comprarlo barato nos sale caro. Mientras que no difundamos de alguna otra manera que el comprar en la calle nos perjudica, siempre va a existir esto. Sabemos que también lo que le entendí a usted es que ese huellero es una competencia de RENIEC, pero como acabo de decirle a usted, director, sería bueno articular, o sea, no, lo que yo entiendo el presidente es buscar las formas de trabajar articuladamente. No es que no sea mi competencia y no lo veo, pero como usted lo acaba de decir, podrían de alguna otra manera hablar con RENIEC, coordinar como para que sean ustedes los entes que también tengan que ver esos huelleros. Y mi pregunta era más que nada el tema de lo que usted me acaba de comentar, que dice que ha encontrado muchas líneas a cargo, a nombre de una persona. Pero ¿y ¿qué acciones han tomado? Se supone que, pongamos de ejemplo, Entel, ¿ya? Se supone que debería tener una sanción, porque él no puede estar permitiendo, se supone que ellos tienen una cadena, tienen personal, o sea, ellos no pueden vender a diestra y siniestra a una sola persona un número. Entonces yo digo, no, se supone que yo les compro a Entel, a Movistar, a Claro, lo que sea, ¿por qué? Porque se supone que me dan garantía, pero cuando usted me dice ahorita que mi número puede, a mi nombre pueden estar 100 números, entonces, ¿qué cosa hacemos en ese caso? No, ¿y qué acciones se está tomando con estas empresas? Porque hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo y yo eso quisiera saber qué actitud o qué acciones ustedes han tomado de alguna otra manera con estas empresas, porque parece que no les interesa que el usuario es el que se perjudica y que el usuario al final es el que termina denunciado, así como el caso de una señora que también estuvo detenida cuando no tuvo nada que ver. O sea, quisiera saber qué es lo que están haciendo con estas empresas. A ver, comencemos por lo primero. Por favor. Gracias, señor presidente, gracias.
comencemos por lo primero. Comenzamos la exposición diciendo el gran problema es el robo de las huellas, porque, digamos, nada más personal que la huella dactilar que es única para cada persona. Entonces el problema comienza ahora con esta modalidad de robarse las huellas dactilares. Entonces una persona va a falsificar un DNI, es facilísimo, ¿no? Una huella ahora también se falsifica. Entonces, claro, las empresas operadoras podrían tener también, ¿no?, el problema de decir, bueno, esta persona se ha identificado, pone su huella y bueno, procede el trámite, ¿no? Entonces, también tenemos que acometer este nuevo problema, ¿no? Y el robo de las huellas, como mencioné al inicio de la exposición, señor presidente, es un tema bastante más complejo. O sea, yo mismo he ido a un local de una entidad pública y el vigilante, en vez de tomar mis datos, cuál es mi nombre, mi DNI, le tomaba foto a mi DNI. Yo decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes tomar foto, ¿no?, a mi documento de identidad? Y esto sucede inadvertidamente para el común de la gente, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema que es el inicio de esta modalidad perniciosa y negativa de suplantar identidad, porque la lógica del Rentesec es, para verificar que efectivamente no se falsifiquen, hay que poner la huella. Entonces ahora viene el robo de las huellas, ¿no? Solamente pero si usted me dice de que, presidente, solamente para refutar esa parte, si usted me dice que dice que con la falsificación de la huella puede hacer, pero la empresa debería tener una alerta, pues, de que una persona no puede tener tantas líneas. O sea, pueden falsificar mi huella digital, pero la empresa tiene que ser responsable de que tiene que haber una alerta. Así cuando también sacamos altos montos en las tarjetas, te mandan y te bloquean, lo mismo deberían hacer las empresas de telecomunicación. O sea, si ya ven que esta señora o este señor tiene más de 3 líneas, una alerta, mandarles y decirles, ¿sabes qué? Está sacando 3, comunicarse directamente, porque tienen su número, y decirle, ¿estás comprando otro número? O sea, no solamente aceptar por la huella, porque ustedes van a decir, se identifican con la huella y automáticamente, pero una persona no puede tener 5 o 10 líneas, y debería haber una alerta de estas empresas para que puedan avisar a los usuarios, porque son sus usuarios, son sus clientes, y cuidar. Eso es lo que yo por lo menos veo, y debería haber, así como en los bancos. La palabra, doctor Bert, mediante la Tatiana. Muchas gracias. Sí, justamente se modificó la norma, ya tiene años. Cada vez que contrates una línea adicional, el usuario se manda una alerta, un mensaje de texto o un correo para avisarle, ojo, acá hay una línea adicional que se está contratando a tu nombre. También en la última modificación que hicimos el anteaño pasado, cada vez que haces una reposición de chip, antes la activa, porque ¿qué hacen estos delincuentes? Te suplantan y van y reportan tu número como robado, uno ni se entera, de pronto te quedas sin servicio, ¿no? Y van y hacen una reposición a tu nombre para suplantarte, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ya la activación de esa nueva línea no es inmediata. Nosotros hemos establecido un plazo de 4 horas para que dentro de esas 4 horas te puedan enviar las alertas. Mínimo 2 alertas. Pero sí hemos establecido alertas. Aparte de eso, estamos lanzando mensajes personalizados cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Ustedes han visto el año pasado en julio, este año en enero, mensajes de texto donde las empresas avisan a los usuarios, por si acaso tienes tantas líneas a tu nombre, 4 con Movistar, 2 con Ente, para que el usuario tome conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ese tipo de alertas sí estamos trabajando. Gracias, doctora Tatiana. Tenemos, congresista Flores, ¿se encuentra? Congresista Flores Sancachi. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, señor adelante, presidente. por favor. Bueno, en primera instancia, saludar a todos los colegas quienes participan en esta sesión y también a los señores invitados. Bueno, no solamente se trata de si una persona saca varios chips a nombre de otro, no. Yo quisiera comentarles un caso particular que a mí me ha sucedido. Cuando se llevan las elecciones internas el domingo 29 de septiembre del 2020, justamente para estar aquí con todos ustedes, a mí y a las personas más allegadas en este caso a mi lista, nos bloquean el celular, así de fácil, por pérdida o robo.
y estábamos incomunicados el mismo día de las elecciones internas. Bueno, esto yo lo dejé pasar como una situación, una ocurrencia más, podría decirse. Pero resulta que ese mismo número, que ya lo recuperé después de un largo trámite, el 2020, este año yo continúo con ese mismo número. Congresista Flores, disculpe que lo interrumpa. No sé si de repente me puede pasar en texto, no se escucha bien el audio, se está entrecortando y se escucha borroso. De repente me lo puede pasar en texto acá para yo hacerle la pregunta al invitado. Ok, porque no se está escuchando bien, congresista. O me lo manden un audio. No se está escuchando. Muchas gracias, congresista. Tenemos otra pregunta desde la presidencia al señor presidente ejecutivo. ¿Cuánto invierte Obsitel en estas campañas que están haciendo publicitarias y a qué sectores viene llegando y cuáles son los sectores vulnerables en este sentido? Porque yo que conozca sectores A, B, C, tienen menos vulneración que los sectores C, D, E, ¿no? Bueno, en principio, señor presidente, mientras me consiguen el dato exacto, por ejemplo, los mensajes que enviamos a través de mensajes cortos, el SMS, ¿no? O lo que recibimos aquí, llega a toda persona que tiene una línea telefónica, todas, ¿no? En sus mensajes cortos aparece, por ejemplo, aquí lo tengo mi celular, Ociptel. Y ahí está, todos los meses me llega un mensaje de Ociptel, una vez al mes, ¿no? Debería llegar. Hay mucha gente que no lee los mensajes, ¿no? Mensaje de texto, ¿ya? Las empresas tienen la obligación de enviar una vez al mes a todos los usuarios de su planta ese mensaje de texto que envíe el Ociptel. Entonces, por ahí, por ejemplo, nosotros garantizamos que todos los usuarios tengan información todos los meses sobre sus obligaciones, los derechos que tienen, las obligaciones de las empresas, entre ellos, por supuesto, estos temas. El último mensaje que hemos enviado es decirle a los usuarios, si te roban el celular, lo primero que debes hacer es desactivar tus cuentas bancarias antes de bloquear el celular. Primero desactiva tus cuentas, bloquea tus cuentas, porque finalmente perdiste el celular, ok, ya está perdido. Pero el tema es tu patrimonio que está en los bancos. Si tienes aplicativos bancarios, inmediatamente llama a los bancos y esas cuentas, congélalas, ¿no? Bloquéalas mientras tanto. Eso es lo que me llamamos todos los meses. Ok. ¿Es esto? Bueno. Si nos dicen los costos, nosotros estamos, señor presidente, en todas las redes sociales, todas. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales, todos los días del año, nosotros emitimos información para los usuarios. Nosotros no tenemos presupuesto, señor presidente, para hacer campañas a nivel de medios como radio o televisión. No las tenemos. Lo que hemos tenido por un tiempo es con RPP un convenio para que en un segmento de su programa de las mañanas, nuestra directora aquí presente, que es la persona de usuarios, tenga un tiempo para tratar los temas que interesan a los usuarios y recibir las preguntas de los usuarios que están conectados a la radio. Pero presupuesto para invertir en avisos de televisión, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos, ¿no? O sea, usamos redes sociales, como le digo, intensivamente y todos los días. En el caso de la utilización de las redes sociales, me imagino que hay personal abocado a esto. Debe haber un costo de todas maneras. Ustedes, yo me imagino que deben haber. ¿Por qué le digo? Es importante conocer y que lo sepa. Estamos televisados en este momento. Que el Estado no está invirtiendo en el sentido de llegar y vamos a seguir teniendo el problema. No todos tenemos la posibilidad de tener conectividad. ¿Quiénes son los más afectados? Y ahí es donde iba y no me respondió la pregunta. Son los sectores CDE. ¿De quién utilizan el DNI? No es del hermano campesino, no es del señor que no llega la señal, no es del que no tiene para cargar 3 soles, 1 mega o 2 megas, no sé, para poder tener internet. Es de la persona que menos tiene. En ese sentido, tenemos que saber cómo llegar a esa gente. Llegamos nuevamente a través de no solamente redes sociales. Como les digo, todo usuario tiene un mensaje en su celular, un mensaje de texto en su celular todos los meses. Y respecto
hemos hecho campañas en radio, sabemos que los sectores CDE más bien están conectados a la radio por sus labores cotidianas en el campo, etcétera, etcétera, que a la televisión incluso. Entonces también hemos atacado esos sectores. Ahora, en nuestro país, ciertamente, y tenemos las estadísticas de las encuestas de la encuesta nacional que hacemos, cada vez más usuarios de todos los sectores tienen conexión a Internet, ¿no? Por lo cual también tienen el acceso a la información. Pero para llegar directamente a esos sectores, señor presidente, necesitaríamos disponer de un presupuesto específico para ello. Y el presupuesto que recibimos, ¿no?, lamentablemente es escasísimo para esos efectos, ¿no? Y cada vez, por la situación económica del país, ¿no?, el Ministerio de Economía nos recorta más los ingresos para poder realizar eso. Entonces, nos manejamos con limitaciones muy grandes a nivel presupuestal. Gracias, señor presidente. Solamente quiero hacer una pregunta. Cuando yo le dije sobre qué estaban haciendo, no era por ustedes, yo me refería por las empresas. Yo sé que ustedes están haciendo, pero parece que no me entendieron. O sea, yo le echo la culpa a la empresa, porque la empresa es la que de alguna otra manera, es la que me yuca pues el teléfono, el plan y todo, que te emocionan y te dicen y tú sacas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ellos son los que, como me ven en el celular, ellos son los responsables. Y así como ustedes están mandando mensajes, ellos deberían tener una alerta de que por ejemplo, Kira Alcaraz, yo le vendí un celular, ¿no? Entonces vuelve a salir otra vez Kira Alcaraz, ¿por qué tendría que tener 2? ¿Por qué tendría que tener 3? O sea, te mandar una alerta, no ustedes, sino la empresa operadora, sea Movistar, Claro, Entel, la que sea. Ellos tienen la obligación de avisarnos a nosotros como clientes, decirnos de que tenemos 3 líneas o 4 líneas, no ustedes, sino ellos. Por eso que mi pregunta era por ahí, por eso no me entendieron, era ¿qué acciones se está tomando? ¿Por qué ellos no se responsabilizan? Si ellos son los que nos están dando y de alguna otra manera están ejecutando, porque lo venden, como usted acaba de decir, al vendedor, el vendedor al distribuidor, y el distribuidor nunca se identifica. Entonces, ellos están dando carta libre por vender a cualquiera, y al final los perjudicados somos nosotros. Para mí, yo no les he hecho la culpa a ustedes, yo les he hecho la culpa a las grandes empresas que cobran y no les interesa la seguridad de nuestros datos y la seguridad nuestra. Eso es lo que quiero saber, qué es lo que está haciendo Subtel, multándolos, no sé, poniéndoles alguna multa para que puedan de alguna otra manera tomar conciencia, o qué se puede hacer con ellos, porque de verdad no podemos seguir así. Doctor Luis Pacheco. Muchas gracias. Sí, compartimos realmente bastante la preocupación que nos menciona la señora congresista, y es cierto, ¿no? Cada una de las normas que nosotros hemos emitido la fiscalizamos, y en muchos casos puede que el sistema haya sido implementado por las empresas, pero a veces puede darse el caso también de que no haya funcionado en algunos casos, y ahí es donde justamente nosotros incidimos y ponemos las sanciones administrativas correspondientes. Justamente se mencionó esta cifra que tiene que ver con todo el tema de contrataciones, son más de 66 millones de soles, y en este caso en particular, que aún está en fiscalización, no podemos adelantar mucho tampoco, pero aparentemente habrían encontrado una nueva modalidad de estar haciendo cambios de números, ¿no? Con lo cual justamente escapa a las, digamos, obligaciones previas que habían puesto en las condiciones de uso, en la normativa de condiciones de uso, y que seguramente también vamos a tener, como mencioné también en la presentación, que ir parchando, ¿no? Ir mejorando cualquier espacio que puedan, digamos, los delincuentes encontrar para sacarle la vuelta a la norma. Vamos a tener inmediatamente pues que perfeccionar, también hacerla cumplir, ¿no? Que los operadores cabalmente todo lo que se les obliga lo hayan implementado y que estén funcionando, ¿no? Y producto de ello, justamente estos incumplimientos son las sanciones que ya se han mencionado. Doctor Rafael. Señor presidente, Señor presidente, por favor. Recordar un tema que es también el punto de partida de nuestra presentación. Aquí somos varios actores los que tenemos que trabajar, no solamente los Subtel, ¿no? O sea, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, municipalidades. O sea, somos muchos actores los que tenemos que trabajar. Subtel hace esfuerzos denodados y nuevamente demostramos que tenemos un interés particular, y hemos estado peleando para que salga la ley, ¿no?, que finalmente prohíbe las ventas ambulatorias, porque recordemos y no seamos leves en esto. La entidad competente en el Perú para decir no se puede vender chips en las calles es el Subtel. Y las empresas, haciendo uso de su legítimo derecho, fueron al Indecopi para que se declare barreras burocráticas y perdieron. Entonces, ante eso, ¿qué procede? Hay que obedecer a la autoridad competente, ¿no? Y las empresas, aún así, señor presidente, no hicieron caso y siguieron vendiendo.
a tal punto que empujamos la ley. Y aún así con la ley se sigue vendiendo, señor presidente. Entonces, ¿qué podemos hacer ya nosotros? Tenemos que involucrar a otras entidades porque esto nuevamente está potencialmente con claridad vinculado a la comisión de delitos. Entonces, no carguemos solamente a una entidad con la responsabilidad que es en verdad multisectorial en ese sentido. Gracias, doctor. Vamos a tener la participación del congresista Flores Sancachi y después del congresista Roberto Camiche. Congresista Flores Sancachi, tiene usted la palabra. Sí, adelante. Sí, adelante. Congresista Roberto Camiche. Congresista Roberto Camiche tiene la palabra, por favor. Señor presidente, si me da 2 minutos, estoy en el edificio. Llego para hacer mi intervención, por favor. Llego para hacer mi intervención, por favor. Si me da 2 minutos, estoy en el edificio. Llego para hacer mi intervención, por favor. Sí, lo esperamos, congresista Roberto. Lo esperamos. Congresista Flores Sancachi. Mientras el congresista sí es. Tengo una inquietud, quizás ustedes no pueden sacar de esta duda. ¿Alguna forma de que el email que viene en los celulares ya vengan de fábrica para que no puedan ser modificados? No, señor presidente, no. Los fabricantes mundiales tienen una asociación, ¿no? Y lo que ellos se imagina usted en todo el mundo, las distintas situaciones que hay. El Perú es lamentablemente muy peculiar en eso, ¿no? El nivel de delincuencia relacionado a los celulares en el Perú es muy particular y los costos que generaría hacer eso, los fabricantes no lo van a asumir por un solo país, que es el Perú, que además es un país con población pequeña comparado con otros países, ¿no? Lo que sí se viene, señor presidente, es la aplicación de la lista blanca, que es la segunda fase del RENTESEC. ¿Cómo funciona la lista blanca? Si el teléfono que se quiere activar no tiene el email original de fábrica, ese teléfono no se va a poder activar. O sea, si le inventan un código email que tiene 15 dígitos para que el celular funcione, esto ya no va a ocurrir. Porque lo que se va a hacer es confrontar con la base de datos mundial de todos los fabricantes de celulares para constatar si ese email efectivamente es legítimo. Esto también va a abonar a reducir el uso de los teléfonos robados. O sea, estamos, en pocas palabras, vamos a realizar un registro de todos los emails, ¿no? Y de esta manera, como un DNI, va a funcionar, y solamente con el de fábrica. Y los que no tengan, es excelente. Hemos presentado un proyecto de ley al respecto, que se encuentra en la Comisión de Transportes. Imagino que de repente está por ahí también. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al congresista Roberto Camiche y le dejamos la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, desde mi despacho se emitió el proyecto de ley 2151-2021 CR, presentado en mayo del 2022, y se convirtió en ley número 31828, ley que modifica el decreto legislativo 1338. Bueno, este proyecto de ley prohíbe la comercialización de teléfonos móviles en la calle. Es más, para comprar el teléfono móvil se tiene que verificar el email para que la empresa de telefonía pueda darle acceso a una línea. Las sanciones son leve, 100 UIT, grave, 500 UIT y muy grave, 1000 UIT. El problema aquí son dos, señor presidente. En el Perú no estamos acostumbrados a trabajar en sinergia. O si usted tiene que trabajar con el MTC y la Policía Nacional, una entidad sola no puede hacer las cosas. No se hacen programas integrales para atacar un problema, ni en hambre,
ni en agricultura, ni en tuberculosis, ni en comunicaciones, ni en transportes. Cada quien hace las cosas a su manera o con los medios que tiene. Por eso cada entidad pide más presupuesto, porque no pueden atender a un país una sola entidad, pues para eso están las otras organizaciones de apoyo. Yo creo que esta ley se va a dar efectividad cuando el MTC, la Policía Nacional y el OCIPTEL se sienten y generen un programa para acabar con esto. La ley está, falta hacer un programa de apoyo. Las sanciones están, lamentablemente las empresas de telefonía hacen lo que le da la gana con el cliente. Por ejemplo, Claro es una empresa que no pone la deuda anterior en su recibo. Y me ha pasado. Yo no puedo sacar una línea en Claro porque me han sacado una deuda del año 2018, creo. Entonces, señor presidente, el problema es el siguiente. Usted está pagando su línea en Claro y le cortan el servicio. Entonces usted llama a Claro y dice, oiga, me cortaron el servicio. Sí, que tiene 2 recibos pendientes, pero yo he pagado. No, usted debe del 2019 y el 2020, pero yo he pagado su recibo. Señor presidente, ¿quién guarda recibo de telefonía de hace 3, 4 años? Ni los contadores, ni los abogados. Y le cortaron el servicio. Entonces yo pagué. A los 6 meses me volvieron a decir lo mismo. Y de otra fecha. Y yo no puedo sacar líneas en Claro porque me tienen con ese tema. Y cuando yo era miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor en el 2021, los representantes de Claro me dijeron, no es política de la empresa. Pero ¿dónde terminan las políticas de la empresa y empiezan los derechos del ciudadano? El ciudadano tiene el derecho de saber cuál es su deuda pendiente con esta entidad de telefonía, pero no la ponen y no le da la gana. ¿Por qué? Porque no hay sanciones ejemplarizadoras, porque no se trabaja en sinergia con programas para atacar el problema. Y para terminar, señor presidente, aquí la ley está. Lo único que falta es MTC, OCIPTEL, Indecopi también y la Policía Nacional del Perú para hacer el control, verificación y eliminar de una vez por todas este flagelo que no solamente es el robo, genera la extorsión y el sicariato, el gota a gota. Es más, se debería de triangular el teléfono de manera inmediata cuando alguien hace una extorsión. Yo no sé por qué no se hace. Alguien hace una extorsión y el Estado tiene la tecnología, triangular el teléfono, la ubicación y capturar al delincuente. Pero bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Doctor Rafael Muñoz. Sí, me permite hacer un comentario del tema. Sin duda, el OCIPTEL persigue y sanciona los incumplimientos de las empresas. Y en estos últimos años hemos sancionado más que nunca a las empresas, señor presidente. Pero nuevamente, las empresas después dicen, OCIPTEL conspira contra la inversión privada porque nos sanciona mucho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Y aquí había un tema que ya he mencionado y voy a reiterar. Se suben las sanciones, pero las sanciones se pagan en 5 años porque se van al Poder Judicial. Eso no siempre fue así, señor presidente. La Ley de Procedimiento Administrativo General nos dice que los actos administrativos son ejecutorios. Una vez que una entidad pública con competencia nacional emite un acto administrativo como es el de una sanción, pues hay que cumplir en el momento. No irse al Poder Judicial y suspender la aplicación de la sanción. Hay una ley que sacó al tema de las sanciones de este principio general. Y hay que evaluar por parte del Congreso si se reinstaura la obligación de pagar las multas cuando la autoridad administrativa finalmente las define. Que se vaya al Poder Judicial, sí, claro, es un derecho constitucional irse al Poder Judicial. Y si el Poder Judicial le da la razón, pues habrá que devolverle ese dinero con intereses, sin duda alguna. Pero mientras tanto, nosotros, ojo, ganamos más del 95% de los casos los ganamos. O sea, nosotros no emitimos multas porque nos parece.
Y nuevamente, no tenemos el incentivo económico, porque las multas no las recibimos nosotros. Entonces, ahí hay varios temas que están involucrados, ¿no? Nosotros damos información a los usuarios y hacemos rankings que los publicamos, conferencias de prensa, todo donde nosotros publicamos los rankings, mejor atención a los usuarios, esta es la empresa que da mejor atención, esta es la que da peor atención, mejor calidad de servicio, incluso a nivel distrital, en Lima, en Trujillo y en Arequipa. ¿En qué distrito este operador es mejor que el otro? O sea, nosotros realmente tratamos de informar al usuario que también tiene un rol. El usuario hoy en día tiene que también asumir su responsabilidad y decidir con qué operador se va. Para nosotros es normal. Si vamos a un restaurante, ese restaurante nos da mala comida, no nos gustó o es muy caro, me voy a otro restaurante el día siguiente. Igual, si un operador me da mal servicio, tengo otros operadores para elegir y no me siento encadenado a un solo operador. Entonces el usuario también tiene que empoderarse y tomar en sus propias manos la decisión de castigar a una empresa que no da buen servicio. Y esto ha originado, por ejemplo, que en la participación de mercado de las empresas móviles ha cambiado radicalmente en los últimos años. Y Internet fijo, hace apenas un año, el operador que tenía el liderazgo en el mercado de Internet fijo tenía más del 50% y ha bajado 12 puntos en un año. Eso significa que los usuarios están cambiando porque no están satisfechos. Entonces, también la competencia tiene un rol importante para que el usuario tome en sus manos, ¿no?, su propio bienestar, y no hay multa que sea más eficiente que la multa que el propio usuario le da a la empresa al quitarle su pago mensual, ¿no? Entonces también eso forma parte de la lógica del mercado y del rol que tiene Ocitel. Sancionamos, por supuesto que sancionamos, y ahí tenemos una diapositiva que hemos pasado con cuántos han sido las sanciones y cuál es la operadora más sancionada, señor presidente. Bueno, una última pregunta antes de que se retiren. Nos preocupa mucho de que no se esté llevando como organismo regulador un control concurrente, así como lo hace la concurrente, en el sentido de que ustedes acompañen al operador, no simplemente para ponerle multas, sino para resolver el problema, ¿no? No tenemos presupuesto, me parece que no, porque al parecer de lo que multan no llega, no retorna al regulador, ¿no? ¿Cuántos operadores tenemos? ¿4? 4 móviles. Y aparte de que otro... O sea, los operadores que tienen su red propia son 4. 4. Claro, Movistar, Vitel y Entel. Dejemos la palabra a la doctora. Muchas gracias. Sí, nosotros en forma periódica hacemos monitoreos. Vamos a los centros de atención de las empresas operadoras. Estamos ahí sin avisar la hora, el día. Estamos presentes para estar mirando a nivel nacional. Y otra vez, si no es atendido, ingresamos su caso y tiene un plazo máximo a la empresa de 3 días para poder resolver el caso del usuario. No es un tema de acompañamiento. Y nosotros, a partir, bueno, desde el año pasado estamos cambiando, ya no queremos ser orientadores puros, no quiero dar solo información a los usuarios, estamos buscando tener un rol solucionador. El usuario que va a los Ocitel tiene que irse con una solución, tenemos que ayudarlo, tenemos que gestionar su caso con el operador. ¿Quieres complementar, Lucho? Sí, presidente, si me permite, solo para complementar su pregunta, claro. Efectivamente, ¿no? En el proceso de emisión de las normas, cuando son justamente carácter técnico, como son las que hemos estado aplicando por el tema de verificación de la identidad de los aplicativos, de lo que los usuarios tramitan en estos aplicativos, siempre se tiene mesa de trabajo con las empresas operadoras, ¿no? Y también cuando la norma sale, privilegiamos lo que le llamamos la fiscalización preventiva. Como usted dice, no necesariamente con el fin de poner la multa, pero evidentemente se da esto, por ejemplo, en normas nuevas
que son de reciente aplicación. Agradecer la participación de nuestros invitados. Estuvo acá el señor Rafael Eduardo Muentes Suárez, presidente ejecutivo de Opsitel, asimismo el señor Luis Alejandro Pacheco Ceballos, director de fiscalización e instrucción del organismo Opsitel, y asimismo también a la doctora Tatiana Pixín. Muchas gracias por su participación y pueden abandonar la sala cuando quieran. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos con la... Vamos a continuar con la sesión, siendo las 10:10 de la mañana. Señores congresistas, vamos a culminar la sesión ordinaria y vamos a pasar a la sesión de la comisión investigadora. Señores congresistas, habiéndose tratado los puntos de la agenda en materia de la convocatoria, pido la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de la lectura y aprobación del acta. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, no habiendo oposición, ha sido aprobada la presente acta. Se levanta la sesión, la 13ª sesión ordinaria, siendo las 10:08 del día 25 de marzo de 2024. El dictamen se tocará en la siguiente sesión. Muchas gracias. Para la comisión investigadora. Ya, por favor, conéctense al otro link, señores congresistas, por favor. Muchas gracias. Hola. 1, 2, 3, probando el audio.